Hoy presentamos Un viejo que leía historias de amor, de Luis Sepúlveda. El cielo era una inflada panza de burro colgando amenazante a escasos palmos de las cabezas. El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis de la alcaldía. Los pocos habitantes de El Idilio, más un puñado de aventureros llegado de las cercanías, se congregaban en el muelle esperando turno para sentarse en el sillón portátil del doctor Rubicundo Loachamín, el dentista, que mitigaba los dolores de sus pacientes mediante una curiosa suerte de anestesia oral. ¿Te duele?, preguntaba. Los pacientes, aferrándose a los costados del sillón, respondían abriendo desmesuradamente los ojos y sudando a mares. Algunos pretendían retirar de sus bocas las manos insolentes del dentista y responderle con la justa puteada, pero sus intenciones chocaban con los brazos fuertes y con la voz autoritaria del odontólogo. ¡Quieto, carajo! ¡Quita las manos! Ya sé que te duele. ¿Y de quién es la culpa? A ver. ¿Mía? ¡Del gobierno! Métetelo bien en la mollera. El gobierno tiene la culpa de que tenga los dientes podridos. El gobierno es culpable de que te duela. Los afligidos asentían entonces cerrando los ojos y con leves movimientos de cabeza. El doctor Loachamín odiaba al gobierno, a todos y a cualquier gobierno. Hijo ilegítimo de un emigrante ibérico, heredó de él una tremenda bronca a todo cuanto sonara autoridad. Pero los motivos de aquel odio se le extraviaron en alguna juerga de juventud, de tal manera que sus monsergas de ácrata se transformaron en una especie de verruga moral que lo hacía simpático. Vociferaba contra los gobiernos de turno, de la misma manera como lo hacía contra los gringos, llegados a veces desde las instalaciones petroleras del Coca, impúdicos, extraños que fotografiaban sin permiso las bocas abiertas de sus pacientes. Muy cerca, la breve tripulación del Sucre cargaba racimos de banano verde y costales de café en grano. A un costado del muelle se amontonaban las cajas de cerveza, de aguardiente Frontera, de sal y las bombonas de gas que temprano habían desembarcado. El Sucre zarparía en cuanto el dentista terminase de arreglar quijadas, navegaría remontando las aguas del río Nangaritza para desembocar más tarde en el Zamora, y luego de 4 días de lenta navegación arribaría al puerto fluvial de El Dorado. El barco, antigua caja flotante, movida por la decisión de su patrón mecánico, por los esfuerzos de 2 hombres fornidos que componían la tripulación, y por la voluntad física de un viejo motor diésel, no regresaría hasta pasada la estación de las lluvias que se anunciaba en el cielo encapotado. El doctor Rubicundo Loachamín visitaba El Idilio 2 veces al año, tal como lo hacía el empleado de correos, que raramente llevó correspondencia para algún habitante. De su maletín gastado solo aparecían papeles oficiales destinados al alcalde, o los retratos graves y descoloridos por la humedad de los gobernantes de turno. Las gentes esperaban la llegada del barco sin otras esperanzas que ver renovadas sus provisiones de sal, gas, cerveza y aguardiente. Pero al dentista lo recibían con alivio, sobre todo los sobrevivientes de la malaria, cansados de escupir resto de dentadura y deseosos de tener la boca limpia de astillas para probarse una de las prótesis ordenadas sobre un tapete morado de indiscutible aire cardenalicio. Despotricando contra el gobierno, el dentista les limpiaba las encías de los últimos restos de dientes y enseguida les ordenaba hacer un buche con aguardiente. Bueno, veamos. ¿Cómo te va esta? Me aprieta. No puedo cerrar la boca. Joder, qué tipos tan delicados. A ver, pruébate otra.
Me viene suelta. Se me va a caer si estornudo. ¿Y para qué te resfrías, pendejo? Abre la boca. Y le obedecían. Luego de probarse diferentes dentaduras, se encontraba la más cómoda y discutían el precio mientras el dentista desinfectaba las restantes, sumergiéndolas en una marmita con cloro hervido. El sillón portátil del doctor Rubicundo Loachamín era toda una institución para los habitantes de las riberas de los ríos Zamora, Yacuambi y Nangaritza. En realidad se trataba de un antiguo sillón de barbero con el pedestal y los bordes esmaltados de blanco. El sillón portátil precisaba de la fortaleza del patrón y de los tripulantes del Sucre para alzarlo, y se asentaba apernado sobre una tarima de 1 metro cuadrado que el dentista llamaba la consulta. En la consulta mando yo, carajo. Aquí se hace lo que yo digo. Cuando baje, pueden llamarme sacamuelas, hurgahocicos, palpalenguas o como se les antoje. Y hasta es posible que les acepte un trago. Quienes esperaban turno mostraban cara de padecimiento extremo, y los que pasaban por las pinzas extractoras tampoco tenían mejor semblante. Los únicos personajes sonrientes en las cercanías de la consulta eran los jíbaros mirando acuclillados. Los jíbaros, indígenas rechazados por su propio pueblo, el Shuar, por considerarlos envilecidos y degenerados con las costumbres de los apaches, de los blancos. Los jíbaros, vestidos con harapos de blanco, aceptaban sin protestas el mote nombre endilgado por los conquistadores españoles. Había una enorme diferencia entre un Shuar altivo y orgulloso, conocedor de las secretas regiones amazónicas, y un jíbaro, como los que se reunían en el muelle del Idilio, esperando un resto de alcohol. Los jíbaros sonreían mostrando sus dientes puntudos, afilados con piedras de río. ¿Y ustedes qué diablos miran? Algún día van a caer en mis manos, macacos, los amenazaba el dentista. Al sentirse aludidos, los jíbaros respondían dichosos: jíbaro buenos dientes teniendo, jíbaro mucha carne de mono comiendo. A veces, un paciente lanzaba un alarido que espantaba a los pájaros y alejaba las pinzas de un manotazo, llevando la mano libre hasta la empuñadura del machete. Compórtate como un hombre cojudo, ya sé que te duele y te he dicho de quién es la culpa. ¿Qué me vienes a mí con bravatas? Siéntate tranquilo y demuestra que tienes bien puestos los huevos. Es que me está sacando el alma, doctor. Déjeme echar un trago primero. El dentista suspiró luego de atender al último sufriente. Envolvió las prótesis que no encontraron interesados en el tapete cardenalicio y mientras desinfectaba los instrumentos, vio pasar la canoa de un Shuar. El indígena remaba parejo, de pie, en la popa de la delgada embarcación. Al llegar junto al Sucre, dio un par de paleteadas que lo pegaron al barco. Por la borda asomó la figura aburrida del patrón. El Shuar le explicó algo gesticulando con todo el cuerpo y escupiendo constantemente. El dentista terminó de secar los instrumentos y los acomodó en un estuche de cuero. Enseguida tomó el recipiente con los dientes sacados y los arrojó al agua. El patrón y el Shuar pasaron por su lado rumbo a la alcaldía. Tenemos que esperar, doctor. Traen a un gringo muerto. No le agradó la nueva. El Sucre era un armatoste incómodo, sobre todo durante los viajes de regreso, recargado de banano verde y café tardío, semipodrido en los costales. Si se largaba a llover antes de tiempo, cosa que al parecer ocurriría, ya que el barco navegaba con una semana de retraso a causa de diversas averías, entonces debían cobijar carga, pasajeros y tripulación bajo una lona, sin espacio para colgar las hamacas, y si a todo ello se sumaba un muerto, el viaje sería doblemente incómodo. El dentista ayudó a subir a bordo el sillón portátil y enseguida caminó hasta un extremo del muelle.
Ahí lo esperaba Antonio José Bolívar Proaño, un viejo de cuerpo correoso al que parecía no importarle el cargar con tanto nombre de prócer. ¿Todavía no te mueres, Antonio José Bolívar? Antes de responder, el viejo se olió los sobacos. Parece que no. Todavía no apesto. ¿Y usted? ¿Cómo van tus dientes? Aquí los tengo, respondió el viejo llevándose una mano al bolsillo. Desenvolvió un pañuelo descolorido y le enseñó la prótesis. ¿Y por qué no la usas, viejo necio? Ahorita me los pongo. No estaba ni comiendo ni hablando. ¿Para qué gastarlos entonces? El viejo se acomodó la dentadura, chasqueó la lengua, escupió generosamente y le ofreció la botella de Frontera. Venga, creo que me gané un trago. Vaya que sí. Hoy día sacó 27 dientes enteros y un montón de pedazos. Pero no superó la marca. Siempre me llevas la cuenta. Para eso son los amigos, para celebrar las gracias del otro. Antes era mejor, ¿no le parece? Cuando todavía llegaban los colonos jóvenes. ¿Se acuerda del Montubio aquel? Ese que se dejó sacar todos los dientes para ganar una apuesta. El doctor Rubicundo Lachamín la dio la cabeza para ordenar los recuerdos, y así llegó la imagen del hombre no muy joven y vestido a la manera Montubia. Todo de blanco, descalzo, pero con espuela de plata. El Montubio llegó hasta la consulta acompañado de una veintena de individuos, todos muy borrachos. Eran buscadores de oro sin recodo fijo, peregrinos lo llamaban las gentes, y no les importaba si el oro lo encontraban en los ríos o en las alforjas del prójimo. El Montubio se dejó caer en el sillón y lo miró con expresión estúpida. Tú dirás, me los saca toditos, de uno en uno, y me los va poniendo aquí, sobre la mesa. Abre la boca. El hombre obedeció, y el dentista comprobó que junto a las ruinas molares le quedaban muchos dientes, algunos picados y otros enteros. Te queda un buen puñado. ¿Tienes dinero para tantas extracciones? El hombre abandonó la expresión estúpida. El caso es, doctor, que los amigos aquí presentes no me creen cuando les digo que soy muy macho. El caso es que les he dicho que me dejo sacar todos los dientes uno por uno y sin quejarme. El caso es que apostamos y usted y yo nos iremos a medias con las ganancias. Al segundo que te saquen vas a estar cagado y llamando a tu mamacita, gritó uno del grupo, y los demás lo apoyaron con sonoras carcajadas. Mejor te vas a echar otros tragos y te lo piensas. Yo no me presto para cojudeces, dijo el dentista. El caso es, doctor, que si usted no me permite ganar la apuesta, le corto la cabeza con esto que me acompaña. Al Montubio le brillaron los ojos mientras acariciaba la empuñadura del machete. De tal manera que corrió la apuesta. El hombre abrió la boca y el dentista hizo un nuevo recuento. Eran 15 dientes, y al decírselo, el desafiante formó una hilera de 15 pepitas de oro sobre el tapete cardenalicio de las prótesis. Una por cada diente. Y los apostadores, a favor o en contra, cubrieron las apuestas con otras pepitas doradas. El número aumentaba considerablemente a partir de la quinta. El Montubio se dejó sacar los primeros 7 dientes sin mover un músculo. No se oía volar una mosca, y al retirar el octavo lo acometió una hemorragia que en segundos le llenó la boca de sangre. El hombre no conseguía hablar, pero le hizo una señal de pausa. Escupió varias veces formando cuajarones sobre la tarima y se echó un largo trago que le hizo revolverse de dolor en el sillón, pero no se quejó. Y tras escupir de nuevo, con otra señal, le ordenó que continuase. Al final de la carnicería, desdentado y con la cara hinchada hasta las orejas, el Montubio mostró una expresión de triunfo horripilante al dividir las ganancias con el dentista. Sí, esos eran tiempos,
murmuró el doctor Loachamín, echándose un largo trago. El aguardiente de caña le quemó la garganta y devolvió la botella con una mueca. No se me ponga feo, doctor. Esto mata los bichos de las tripas, dijo Antonio José Bolívar, pero no pudo seguir hablando. 2 canoas se acercaban y de una de ellas asomaba la cabeza yaciente de un hombre rubio. El alcalde, único funcionario, máxima autoridad y representante de un poder demasiado lejano como para provocar temor, era un individuo obeso que sudaba sin descanso. Decían los lugareños que la sudadera le empezó apenas pisó tierra, luego de desembarcar del Sucre, y desde entonces no dejó de estrujar pañuelos, ganándose el apodo de La Babosa. Murmuraban también que antes de llegar a El Idilio estuvo asignado en alguna ciudad grande de la sierra y que a causa de un desfalco lo enviaron a ese rincón perdido del oriente como castigo. Sudaba y su otra ocupación consistía en administrar la provisión de cerveza. Estiraba las botellas bebiendo sentado en su despacho a tragos cortos, pues sabía que una vez terminada la provisión, la realidad se tornaría más desesperante. Cuando la suerte estaba de su parte, podía ocurrir que la sequía se viera recompensada con la visita de un gringo bien provisto de whisky. El alcalde no bebía aguardiente como los demás lugareños. Aseguraba que el frontera le provocaba pesadillas y vivía acosado por el fantasma de la locura. Desde alguna fecha imprecisa vivía con una indígena a la que golpeaba salvajemente, acusándola de haberle embrujado, y todos esperaban que la mujer lo asesinara. Se hacían incluso apuestas al respecto. Desde el momento de su arribo, 7 años atrás, se hizo odiar por todos. Llegó con la manía de cobrar impuestos por razones incomprensibles. Pretendió vender permiso de pesca y caza en un territorio ingobernable. Quiso cobrar derecho de usufructo a los recolectores de leña que juntaban madera húmeda en una selva más antigua que todos los estados. Y en un arresto de celo cívico, mandó construir una choza de cañas para encerrar a los borrachos que se negaban a pagar las multas por alteración del orden público. Su paso provocaba miradas despectivas y su sudor abonaba el odio de los lugareños. El anterior dignatario, en cambio, sí fue un hombre querido. Vivir y dejar vivir era su lema. A él le debían las llegadas del barco y las visitas del correo y del dentista, pero duró poco en el cargo. Cierta tarde mantuvo un altercado con unos buscadores de oro y a los 2 días lo encontraron con la cabeza abierta a machetazos y medio devorado por las hormigas. El idilio permaneció un par de años sin autoridad que resguardara la soberanía ecuatoriana de aquella selva sin límites posibles, hasta que el poder central mandó al sancionado. Cada lunes, tenía obsesión por los lunes, lo miraban izar la bandera en un palo del muelle hasta que una tormenta se llevó el trapo selva adentro y con él la certeza de los lunes que no importaban a nadie. El alcalde llegó al muelle. Se pasaba un pañuelo por la cara y el cuello. Estrujándolo, ordenó subir el cadáver. Se trataba de un hombre joven, no más de 40 años, rubio y de contextura fuerte. ¿Dónde lo encontraron? Los shuar se miraron entre sí, dudando entre responder o no hacerlo. ¿No entienden castellano estos selváticos?, gruñó el alcalde. Uno de los indígenas decidió responder. Río arriba, a 2 días de aquí. Déjenme ver la herida, ordenó el alcalde. El segundo indígena movió la cabeza del muerto. Los insectos le habían devorado el ojo derecho y el izquierdo mostraba todavía un brillo azul. Presentaba un desgarro que comenzaba en el mentón y terminaba en el hombro derecho. Por la herida asomaban restos de arterias y algunos gusanos albinos. Ustedes lo mataron. Los shuar retrocedieron.
No, Shuar no matando. No mientan. Lo despacharon de un machetazo, se ve clarito. El gordo sudoroso sacó el revólver y apuntó a los sorprendidos indígenas. No, Shuar no matando, se atrevió a repetir el que había hablado. El alcalde lo hizo callar propinándole un golpe con la empuñadura del arma. Un delgado hilillo de sangre brotó de la frente del Shuar. A mí no me vienen a vender por cojudo. Ustedes lo mataron, andando. En la alcaldía van a decirme los motivos. Muévanse, salvajes. Y usted, capitán, prepárese a llevar 2 prisioneros en el barco. El patrón del Sucre se encogió de hombros por toda respuesta. Disculpe, usted está cagando fuera de tiesto. Esa no es herida de machete. Se escuchó la voz de Antonio José Bolívar. El alcalde estrujó con furia el pañuelo. ¿Y tú qué sabes? Yo sé lo que veo. El viejo se acercó al cadáver, se inclinó, le movió la cabeza y abrió la herida con los dedos. Ve las carnes abiertas en filas. Ve cómo en la quijada son más profundas y a medida que bajan se vuelven más superficiales. Ve que no es 1, sino 4 tajos. ¿Y qué diablos quieres decirme con eso? ¿Que no hay machete de 4 hojas? Zarpazo. Un zarpazo de tigrillo. Un animal adulto lo mató. Venga, huela. El alcalde se pasó el pañuelo por la nuca. Oler. Ya veo que se está pudriendo. Agáchese y huela. No tenga miedo del muerto ni de los gusanos. Huela la ropa, el pelo, todo. Venciendo la repugnancia, el gordo se inclinó y olisqueó con ademanes de perro temeroso sin acercarse demasiado. ¿A qué huele?, preguntó el viejo. Otros curiosos se acercaron para ver también los despojos. No sé. ¿Cómo voy a saberlo? ¿A sangre? ¿A gusanos?, contestó el alcalde. Apesta a miados de gato, dijo uno de los curiosos. De gata. A miado de gata grande, precisó el viejo. Eso no prueba que esto no lo mataron. El alcalde intentó recobrar su autoridad, pero la atención de los lugareños se centraba en Antonio José Bolívar. El viejo volvió a examinar el cadáver. Lo mató una hembra. El macho debe de andar por ahí, acaso herido. La hembra lo mató y enseguida lo mió para marcarlo, para que las otras bestias no se lo comieran mientras ella iba en busca del macho. Cuento de vieja. Estos selváticos lo mataron y luego lo rociaron con miado de gato. Ustedes se tragan cualquier babosada, declaró el alcalde. Los indígenas quisieron replicar, pero el cañón apuntándoles fue una imperativa orden de guardar silencio. ¿Y por qué habrían de hacerlo?, intervino el dentista. ¿Por qué? Me extraña su pregunta, doctor. Para robarle. ¿Qué otro motivo tienen estos salvajes? No se detienen ante nada. El viejo movió la cabeza molesto y miró al dentista. Este comprendió lo que Antonio José Bolívar perseguía y le ayudó a depositar las pertenencias del muerto sobre las tablas del muelle. Un reloj de pulsera, una brújula, una cartera con dinero, un mechero de benzina, un cuchillo de caza, una cadena de plata con la figura de una cabeza de caballo. El viejo le habló en su idioma a uno de los Shuar y el indígena saltó a la canoa para entregarle una mochila de lona verde. Al abrirla, encontraron munición de escopeta y 5 pieles de tigrillos muy pequeños, pieles de gatos moteados que no medían más de 1/4. Estaban rociadas de sal y hedían, aunque no tanto como el muerto. Bueno, Excelencia, me parece que tiene el caso solucionado, dijo el dentista. El alcalde, sin dejar de sudar, miraba a los Shuar, al viejo, a los lugareños, al dentista, y no sabía qué decir. Los indígenas apenas vieron las pieles, cruzaron entre ellos nerviosas palabras y saltaron a las canoas. ¡Alto! Ustedes esperan aquí hasta que yo decida otra cosa.
ordenó el gordo. Déjelos marchar. Tiene buenos motivos para hacerlo. ¿O es que todavía no comprende? El viejo miraba al alcalde y movía la cabeza. De pronto, tomó una de las pieles y se la lanzó. El sudoroso gordo la recibió con un gesto de asco. Piense, excelencia. Tantos años aquí y no ha aprendido nada. Piense. El gringo hijo de puta mató a los cachorros y con toda seguridad hirió al macho. Mire el cielo. Está que se larga a llover. Hágase el cuadro. La hembra debió de salir de cacería para llenarse la panza y amamantarlo durante las primeras semanas de lluvia. Los cachorritos no estaban destetados y el macho se quedó cuidándolos. Así es entre las bestias. Y así ha de haberlo sorprendido el gringo. Ahora la hembra anda por ahí enloquecida de dolor. Ahora anda a la casa del hombre. Debió de resultar de fácil seguir la huella del gringo. El infeliz colgaba a su espalda el olor a leche que la hembra rastreó. Ya mató a un hombre, ya sintió y conoció el sabor de la sangre humana. Y para el pequeño cerebro del bicho, todos los hombres somos los asesinos de su camada. Tenemos el mismo olor para ella. Deje que los Shuar se marchen. Tienen que avisar en su caserío y en los cercanos. Cada día que pase tornará más desesperada y peligrosa a la hembra y buscará sangre cerca de los poblados. Gringo hijo de la gran puta. Mira las pieles, pequeñas, inservibles. Cazar con las lluvias encima y con escopeta. Mire las perforaciones que tienen. ¿Se da cuenta? Usted acusando a los Shuar y ahora tenemos que el infractor es gringo, cazando fuera de temporada y especies prohibidas. Y si está pensando en el arma, le aseguro que los Shuar no la tienen, pues lo encontraron muy lejos del lugar de su muerte. ¿No me cree? Fíjese en las botas. La parte de los talones está desgarrada. Eso quiere decir que la hembra lo arrastró un buen tramo luego de matarlo. Mire los desgarros de la camisa en el pecho. De ahí lo tomó el animal con los dientes para jalarlo. Pobre gringo, la muerte tiene que haber sido horrorosa. Mire la herida. Una de las garras le destrozó la yugular. Ha de haber agonizado una media hora mientras la hembra le bebía la sangre manando a borbotones. Y después, inteligente el animal, lo arrastró hasta la orilla del río para impedir que lo devorasen las hormigas. Entonces lo meó, marcándolo, y debió de andar en busca del macho cuando los Shuar lo encontraron. Déjelos ir y pídales que avisen a los buscadores de oro que acampan en la ribera. Una tigrilla enloquecida de dolor es más peligrosa que 20 asesinos juntos. El alcalde no respondió ni una palabra y se marchó a escribir el parte para el puesto policial de El Dorado. El aire se notaba cada vez más caliente y espeso. Pegajoso, se adhería a la piel como una molesta película y traía desde la selva el silencio previo a la tormenta. De un momento a otro se abrirían las esclusas del cielo. Desde la alcaldía llegaban el lento tipear de una máquina de escribir, en tanto un par de hombres terminaban el cajón para transportar el cadáver que esperaba olvidado sobre las tablas del muelle. El patrón del Sucre maldecía mirando el cielo, pringado, y no dejaba de putear al muerto. Él mismo se encargó de rellenar el cajón con un lecho de sal, sabiendo que no serviría de mucho. Lo que debía hacerse era lo acostumbrado con toda persona muerta en la selva, que por absurdas disposiciones jurídicas no podía ser olvidada en un claro de jungla. Abrirle un buen tajo del cuello a la ingle, vaciarle el triperío y rellenar el cuerpo con sal. De esa manera llegaban presentables hasta el final del viaje. Pero en este caso se trataba de un condenado gringo y era necesario llevarlo entero, con los gusanos comiéndoselo por dentro, y al desembarcar no sería más que un pestilente saco de humores. El dentista y el viejo miraban pasar el río sentados sobre bombonas de gas. A ratos intercambiaban la botella de frontera y fumaban cigarros de hoja dura, de los que no apaga la humedad. Caramba, José Antonio Bolívar, dejaste mudo a su excelencia. No te conocía como detective.
Lo humillaste delante de todos y se lo merece. Espero que algún día los jíbaros le metan un dardo. ¿Lo matará su mujer? Está juntando odio, pero todavía no reúne el suficiente. Eso lleva tiempo. Mira, con todo el lío del muerto casi lo olvido. Te traje 2 libros. Al viejo se le encendieron los ojos. ¡De amor!, el dentista asintió. Antonio José Bolívar Proaño leía novelas de amor y en cada uno de sus viajes el dentista le proveía de lectura. ¿Son tristes?, preguntaba el viejo. Para llorar a mares, aseguraba el dentista. Con gentes que se aman de veras, como nadie ha amado jamás. ¿Sufren mucho? Casi no pude soportarlo, respondía el dentista. Pero el doctor Rubicúndolo Achamín no leía las novelas. Cuando el viejo le pidió el favor de traerle lectura, indicando muy claramente sus preferencias, sufrimientos, amores desdichados y finales felices, el dentista sintió que se enfrentaba a un encargo difícil de cumplir. Pensaba en que haría el ridículo entrando a una librería de Guayaquil para pedir: «Deme una novela bien triste, con mucho sufrimiento a causa del amor y con un final feliz». Lo tomarían por un viejo marica y la solución la encontró de manera inesperada en un burdel del malecón. Al dentista le gustaban las negras, primero porque eran capaces de decir palabras que levantaban a un boxeador noqueado y segundo porque no sudaban en la cama. Una tarde, mientras retozaba con Josefina, una esmeraldeña de piel tersa como cuero de tambor, vio un lote de libros ordenados encima de la cómoda. ¿Tú lees?, preguntó. Sí, pero despacito, contestó la mujer. ¿Y cuáles son los libros que más te gustan? Las novelas de amor, respondió Josefina, agregando los mismos gustos de Antonio José Bolívar. A partir de aquella tarde, Josefina alternó sus deberes de dama de compañía con los de crítico literario, y cada 6 meses seleccionaba las 2 novelas que, a su juicio, deparaban mayores sufrimientos, las mismas que más tarde Antonio José Bolívar Proaño leía en la soledad de su choza frente al río Nangaritza. El viejo recibió los libros, examinó las tapas y declaró que le gustaban. En ese momento subía en el cajón a bordo y el alcalde vigilaba la maniobra. Al ver al dentista, ordenó a un hombre que se le acercase. El alcalde dice que no se olvide de los impuestos. El dentista le entregó los billetes ya preparados, agregando: ¿Cómo se le ocurre? Dile que soy un buen ciudadano. El hombre regresó hasta el alcalde. El gordo recibió los billetes, los hizo desaparecer en un bolsillo y saludó al dentista llevándose la mano a la frente. Así que también me lo agarró con eso de los impuestos, comentó el viejo. Mordiscos. Los gobiernos viven de las dentelladas traicioneras que les propinan a los ciudadanos. Menos mal que nos las vemos con un perro chico. Fumaron y bebieron unos tragos más, mirando pasar la eternidad verde del río. Antonio José Bolívar, te veo pensativo. Suelta. Seguro que la babosa está pensando en una batida y me va a llamar. No me gusta. Vio la herida, un zarpazo limpio. El animal es grande y las garras deben de medir unos 5 centímetros. Un bicho así, por muy hambreado que esté, no deja de ser vigoroso. Además vienen las lluvias, se borran las huellas y el hambre los vuelve más astutos. ¿Puedes negarte a participar en la cacería? ¿Estás viejo para semejantes trotes? No lo crea. A veces me entran ganas de casarme de nuevo. A lo mejor en una de esas lo sorprendo pidiéndole que sea mi padrino. Entre nosotros, ¿cuántos años tienes, Antonio José Bolívar? Demasiados. Unos 60, según los papeles. Pero si tomamos en cuenta que me inscribieron cuando ya caminaba, digamos que voy para los 70.
Las campanadas del Sucre anunciando la partida les obligó a despedirse. El viejo permaneció en el muelle hasta que el barco desapareció tragado por una curva del río. Entonces decidió que por ese día ya no hablaría con nadie más y se quitó la dentadura postiza, la envolvió en el pañuelo y, apretando los libros junto al pecho, se dirigió a su choza. Mis lecturas por la radio. Luego de escuchar la adaptación radiofónica de la obra, le damos la bienvenida a la doctora Ruth Cubillo Paniagua, profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica, quien tiene a cargo el análisis del texto. Bueno, amigos radioescuchas de Mis lecturas por la radio, es un gusto estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a comentar un poco acerca de esta novela de Luis Sepúlveda titulada Un viejo que leía novelas de amor. Este autor, Luis Sepúlveda, es chileno, nació en una ciudad que se llama Ovalle, en la región de Coquimbo, en octubre del año 49. Además de escritor de ficción, Sepúlveda es periodista y también cineasta. Ahora vamos a hablar un poco de cada una de estas facetas de Sepúlveda. Y vamos a comentar entonces que Sepúlveda es un individuo que decide desde muy joven viajar por el mundo, decide salir de su natal Chile. En parte también tiene que ver en esto su situación política, porque cuando sucedió el golpe en 1973, el golpe militar a Salvador Allende, él, que había estado militando en estos partidos socialistas, debió de salir del país porque fue entonces víctima de una persecución política. Al parecer a Sepúlveda no le gusta mucho mencionar esta parte de su vida en sus biografías y ha tenido discusiones con varios de sus biógrafos y comentaristas porque quiere estar muy al tanto de lo que se pone en su biografía y siempre diríamos que trata de censurar o eliminar algunas partes que para él no son tan relevantes. Pero bueno, lo cierto del caso es que es una persona que desde muy joven comienza a viajar fuera de su país y también dentro de Chile, pero uno de los primeros viajes que realiza es a Europa. Él se va a Oslo, después va a Barcelona, anda por muchas partes. Una de las experiencias fundamentales también en la vida de Sepúlveda es un viaje que él realiza a la Amazonía ecuatoriana, que en buena medida, según dicen sus biógrafos, en este viaje se basa la novela que vamos a comentar hoy, porque como ya se habrán dado cuenta, es la historia de un individuo que vive esa experiencia en la selva amazónica ecuatoriana y que a partir de ahí establece una relación muy diferente con la naturaleza, como vamos a comentar ahora. Pero bueno, Sepúlveda también estuvo en algún momento de su vida en el desierto del Sahara, estuvo en un barco de Greenpeace, recorrió muchos territorios de diferentes latitudes y esto le dio una visión de mundo muy particular. En la década del 80, él fija su residencia en Alemania, concretamente en la ciudad de Hamburgo, y algunos años después, en el año 97, decide irse a vivir a Gijón, en España. Así que bueno, como sabemos, él no ha querido regresar a Chile, ni siquiera con el retorno de la democracia a este país. Él prefirió quedarse viviendo en Europa porque de algún modo ya había hecho su vida ahí. Eso también es fácil de entender, aunque algunos de sus detractores lo critican por no haber querido regresar a Chile cuando hubo condiciones para hacerlo. Bien, en cuanto a sus estudios, él realizó la primaria en la escuela Francisco Andrés Olea en Santiago de Chile. La secundaria la hizo en el Instituto Nacional de Chile y luego entró a una escuela de teatro en la Universidad de Chile, a la escuela de teatro de esta universidad. Ahí se tituló como director. Luego decidió realizar una licenciatura en Ciencias de la Comunicación en Alemania, en la Universidad de Heidelberg,
y, como les decía, desde muy joven, desde adolescente casi, estuvo muy involucrado con los movimientos estudiantiles en su país natal, en Chile. También es importante decir que cuando ya se va a vivir a Alemania, ahí comienza a trabajar en buena medida como periodista, colaborador en diferentes revistas y periódicos, y es ahí donde va a consolidar su faceta como escritor, con el ejercicio de esta labor periodística que luego también lo hace llegar a la escritura de ficción. En España y en América Latina son conocidas sus aportaciones como periodista y ensayista. Y importante señalar que en el ámbito de la ficción él ha cultivado o ha producido diferentes géneros narrativos. Incluso también ha hecho lírica, pero bueno, nos vamos a centrar hoy en la narrativa. ¿Qué tipo de géneros? Bueno, ha caminado por el relato de tipo ecologista, como esta novela que vamos a comentar hoy. También ha publicado cuentos infantiles, algunas crónicas de viajes, por eso que les explicaba de que ha sido muy viajero desde joven. Ha escrito novela policíaca, también la llamada novela de intriga, o sea que ha divagado, digamos, por varios géneros literarios en su ejercicio como escritor. En cuanto al cine, porque es una faceta muy importante de la vida de Sepúlveda, podemos decir que muchos de sus textos literarios han sido llevados al cine. Por ejemplo, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Un italiano llamado Enzo Dalano realizó una película de animación que se basa en ese texto de Sepúlveda y que se estrenó en el año 98. Luego, un australiano llamado Rolf de Heer dirigió una adaptación que se hizo para cine de otra novela de Sepúlveda, que es la que comentamos hoy, Un viejo que leía novelas de amor, y también de otro relato suyo que se llama Café. Se han hecho diferentes adaptaciones, pero en este caso para cortometrajes en países como Francia, como Grecia y como Italia. De Cuando no tengas un lugar donde llorar, también se hizo una adaptación cinematográfica que se realizó en la Escuela de Cine de Londres en el año 2010. Sepúlveda también ha escrito guiones a partir de textos literarios en algunos casos y en otros totalmente originales, y él dirigió un largometraje que se llama No Here, que ganó un premio, el premio del público en el Festival de Marsella hace ya 11 o 12 años, y también hizo el guión de otro cortometraje titulado Corazón Verde, que también recibió un premio como mejor guión de Tierra del Fuego. Una corrección, que también recibió un premio como el mejor documental en el Festival de Venecia del año 2003. Bien, entonces, como vemos, la faceta cinematográfica de Sepúlveda, tanto como guionista, él, como a partir de las adaptaciones que se han hecho para cine de sus obras, es bastante importante, significativa. Una cosa más, en el año 2011, Sylvie Deluel firmó para la televisión franco-alemana una película sobre la vida de Sepúlveda que se llama Luis Sepúlveda, el escritor del fin del mundo. Y esta película es bastante interesante porque reúne mucho material, alguno inédito, para reconstruir la biografía de este escritor que, como les dije, es bastante quisquilloso en lo que respecta a los datos que se ofrecen de su vida personal. Bueno, de toda su preocupación, diríamos, ideológica o social, política también, es importante señalar la gran preocupación que tiene Sepúlveda por temas ecológicos, por este, diríamos, desequilibrio, desorden que hay en el planeta que habitamos y que también tiene mucho que ver, por supuesto, con la acción del ser humano. A Sepúlveda le interesa hablar de esto. De algún modo podríamos decir que en su literatura se evidencia toda esta preocupación y quizá una de las obras que más se centra en esta temática es la que comentamos el día de hoy. Pero en general podemos decir que es mucho más comprometido fuera de su literatura que dentro de ella. Eso lo señalan varios de los críticos que estudian a fondo su producción, porque en muchos de sus textos hay temas mucho más, diríamos, adaptados a la modernidad, al cosmopolitismo propio de las grandes ciudades europeas y latinoamericanas,
Sin embargo, sí podemos encontrar en algunas de sus producciones algunas de estas preocupaciones fundamentales para Sepúlveda, como lo son este tema de la ecología. Sí es verdad también que en algunos de sus textos se siente como esa advertencia, ¿verdad? Como esa casi profecía de que si no cuidamos el planeta vamos a quedarnos sin un lugar donde habitar. Y también es importante señalar que en su escritura hay algunos que han planteado o han visto algunos rasgos de lo que se llama el neorrealismo, pero un neorrealismo que ha adquirido nuevas características, o sea que tiene nuevos rasgos, nuevas tendencias, y para algunos esa es la propuesta que realiza Sepúlveda en buena parte de su narrativa. Entre los personajes literarios, entre los escritores que admira más Sepúlveda, según cuentan muchas de sus biografías, encontramos a Joseph Conrad y a Julio Verne en el ámbito europeo, pero también podemos señalar a Manuel Rojas, a Pablo Roca y a Carlos Droguet en el ámbito latinoamericano y concretamente chileno. O sea, son escritores que constituyen referentes importantes para Sepúlveda, como él menciona, y que por eso podríamos plantear que en algunos casos pueden servir incluso como intertextos de su producción. Bueno, podemos notar en cuanto a la forma de escribir de este autor que le interesa utilizar un estilo que sea directo, fácil de comprender, no realiza complicadas elaboraciones metafóricas ni párrafos muy largos, o sea, le interesa tener un texto que sea fácilmente accesible para un lector medio. Le interesa también enviar un mensaje con claridad. No es uno de estos escritores que utilizan la forma para hacer más complejo el texto, ¿verdad? Y entonces esto implicaría tratar o lograr que el lector tenga una participación mucho más activa en términos del desciframiento del mensaje, podríamos decir. Bueno, pues en el caso de Sepúlveda no sucede esto, porque su interés es más bien transmitir un texto que sea fácilmente comprensible, ¿verdad? Y que pueda entonces hacer llegar lo que él quiere decir, su mensaje, con mucha más claridad y facilidad. Por eso, en muchos de los textos narrativos de Sepúlveda hay una gran cantidad de anécdotas, de cosas que se cuentan, ¿verdad? Más que descripciones, entonces hay acontecimientos, ¿verdad? Sus novelas y sus cuentos también están cargados de cosas que pasan, o sea, no le interesan las largas descripciones, sino que le interesa esto, ¿verdad?, de que vaya sucediendo algo. Por eso se hablaba del neorrealismo, ¿verdad?, porque entonces sí hay mucha referencialidad al entorno, constantemente se está haciendo alusión a lugares geográficos particulares que existen, que se pueden ubicar en un mapa, pero también, claro, esto se ficcionaliza de algún modo para que logre ingresar dentro del universo ficticio que son sus novelas. Sin embargo, como les decía, hay un interés de que esta realidad sea vista de otra manera, ¿verdad? Es llevado el lector de la mano de este narrador que nos interna en un mundo, ese mundo que él nos quiere presentar, muchas veces con un objetivo muy importante, que es, como en el caso del viejo que leía novelas de amor, hacer, diríamos, una especie de denuncia de esta forma irracional que tiene el ser humano muchas veces de relacionarse con la naturaleza. Bueno, entonces les decía que existe en Sepúlveda esta intención, ¿verdad?, de ser muy claro y muy conciso. Ahora lo vamos a ver concretamente al analizar esta novela. Les voy a mencionar algunos otros textos publicados por Sepúlveda antes de internarnos en el análisis del texto. Podemos mencionar uno de los primeros, que es Crónica de Pedro Nadie. Esta es una colección de cuentos y se la publicó Casa de las Américas en La Habana. Fue hace bastantes años, en el año 69. Tenía apenas 20 años Sepúlveda cuando publica esta primera colección de cuentos. Luego tenemos Los miedos, las vidas, las muertes y otras alucinaciones, que también es una colección de cuentos. Y esto lo publican en Estocolmo, ya en Europa. Tenemos Cuaderno de viaje, es una colección de cuentos que publica en Madrid en el año 86.
Como vemos ya a partir del segundo texto, él comienza a publicar en diferentes editoriales europeas. Sin embargo, también tiene publicaciones en América Latina, como por ejemplo Boicot, que es una colección de cuentos publicados en México. Tenemos esta novela, Un viejo que leía novelas de amor, que es quizá la novela que lo ha hecho más conocido a nivel mundial, porque se dice que ha vendido más de 20 millones de copias de esta novela. Se publica por primera vez en Madrid en el año 89. Luego, en ese mismo año, se publica en Santiago de Chile y tiene cantidad de ediciones posteriores. No sé exactamente cuántas en este momento, pero tiene muchísimas ediciones y ha sido publicada a muchos idiomas, de manera que es una novela que ha trascendido las fronteras de América Latina y de Europa y ha ido mucho más allá. Tiene también Patagonia Express, es un libro de viajes que le publicó Tusquets, la editorial de Barcelona, en el año 95. Tiene Complot, primera parte de una antología irresponsable, es el título completo, que publicó en México en el año 95. Nombre de torero, una novela también publicada por Tusquets en el año 94. Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, que les decía que fue llevada al cine. Esta es una novela para niños, publicada también por Tusquets en el año 96. Desencuentros, otra colección de cuentos de la misma editorial y del año 97. Muchas cosas más en el medio que no les voy a mencionar todas ellas para no hacer esto más extenso porque quiero centrarme en el análisis, pero les voy a mencionar las tres últimas. Historias de aquí y de allá. Es también una colección de cuentos publicada en el 2010. Últimas noticias del sur. Es otro libro de viajes que tiene unas fotos muy hermosas de Daniel Mordinsky, que se publicó en el año 2011. Historia de Max, de Mix y de Mex. Es un relato que tiene ilustraciones de Noemí Villamusa y que publicó en Barcelona en la editorial Espasa en el año 2012. Bien, este es un pequeño recorrido, me faltan muchos otros textos de Sepúlveda que por mencionar, pero como les digo es para que se den una idea nada más de la dimensión de la obra de este autor. También ha recibido muchísimos premios muy importantes, uno de ellos, creo que uno de los primeros fue el premio Gabriela Mistral, que lo recibió en la década del 70, 75, si no me equivoco, un premio muy importante en Chile y en toda América Latina. Y así sucesivamente muchos otros premios por toda por algunas de sus publicaciones y algunos otros por toda la obra que ya es bastante significativa. Centrémonos entonces ahora en El viejo que leía novelas de amor. Lo primero que vamos a mencionar es entonces el título. Vamos a hacer un pequeño análisis de este título porque me parece interesante. Algunas teorías literarias del siglo XX plantean que el título programa la lectura, es decir, que el título nos da una idea de lo que vamos a encontrar en el interior del texto muchas veces, otras veces más bien nos despista, otras veces nos lleva por pistas equivocadas, pero lo cierto del caso es que uno como lector, a partir del conocimiento del título, se hace una idea de lo que va a encontrar ahí adentro, incluso antes de leer el texto. De algún modo, entonces, es la primera expectativa del lector, ¿verdad? A partir de ahí, uno pone en marcha todo el horizonte de expectativas que como lector siempre tiene. En el caso de esta novela, entonces, nos damos cuenta de que un viejo que leía novelas de amor efectivamente nos va a describir al personaje central de esta novela, en una de sus facetas, que es esa faceta de lector de novelas amorosas, pero que no nos deja ver por ningún lado el tema fundamental de esta novela de Sepúlveda, que es precisamente esa denuncia de todo el problema ecológico que se desarrolla en la Amazonía ecuatoriana y concretamente en un pueblo llamado El Idilio. No nos damos cuenta de nada de esto en el título, o sea, el título no nos anuncia toda esta historia, a no ser por la ilustración que aparece en muchas de las ediciones. Concretamente, la que yo he usado es una edición de Tusquets, donde se presenta una ilustración muy colorida que contiene diferentes animales propios de estas latitudes, como una iguana, un tigrillo, una lapa, un tucán, etcétera.
Lo que quiero decir es que entonces este título de algún modo nos despista a los lectores, o sea, no nos podemos imaginar al leerlo todo lo que se va a presentar en el texto, ¿verdad? Y simplemente creemos que se va a tratar de un viejo que leía novelas de amor y ya. Lo que pasa es que este viejo efectivamente leía novelas de amor, pero hacía muchas cosas más, que son las que finalmente nos van a interesar. Sin embargo, este motivo del hombre lector, del hombre viejo lector, es fundamental también, porque nos damos cuenta de que es lo que le permite a este personaje no quedarse aislado en la soledad que representa para él vivir en esta selva amazónica durante muchos años, muchas veces aislado, muchas veces efectivamente sin la presencia de ningún otro ser humano cerca, pero que también es esta forma de acercarse a la literatura la que le permite de algún modo reconectarse, ¿verdad?, con su ser interior. Tenemos a este personaje que me interesa que conozcamos mucho más de cerca, porque realmente es un personaje bien interesante y que tiene un nombre bastante curioso también, que se repite muchísimas veces a lo largo de toda la historia: Antonio José Bolívar Proaño. Antonio José Bolívar Proaño es el protagonista de la historia. Es un hombre que, como nos dice el texto, sabía leer pero no escribir, y que tenía una forma muy cuidadosa, muy lenta de leer, porque efectivamente ni siquiera se dice en el texto cómo fue que aprendió a escribir, a leer. El mismo José Antonio Bolívar no sabía de su capacidad de leer hasta que llegó un momento en el que se enfrentó a una situación que lo hizo darse cuenta de que sí leía. Llegaron al pueblo donde él vivía unos representantes del gobierno central para realizar una votación por el presidente de la República en esa ocasión, y le preguntaron que si sabía leer o no. Le dieron un papel, él empezó a tartamudear leyendo así como con cierta dificultad, pero fue el gran descubrimiento de su vida, porque a partir de aquí se decantó por la lectura, pero el problema era que en este medio donde él estaba prácticamente no tenía nada que leer. Así que a como pudo, buscó en diferentes lugares cosas que leer, hasta que el dentista, que llegaba al idilio 2 veces al año, se convirtió en el individuo que le proveía sus lecturas. Pero a Antonio José Bolívar no le interesaba leer cualquier cosa, sino que le interesaba concretamente la lectura de novelas de amor. Y no de amor erótico, y no de otro tipo de amor, sino de amor que fuera... Y no le interesaba la lectura de amor erótico o de amor filial, no, a él le interesaba la lectura de ese amor entre hombre y mujer, que era un amor muy puro, un amor que estaba dispuesto a lo imposible. Es el amor de las novelas estas románticas que nosotros como lectores muy bien conocemos. Bien, entonces tenemos que, paralelamente a esto, se nos presenta a Antonio José Bolívar como un personaje sumamente, les decía, intrigante, porque en un determinado momento de su vida, muy joven todavía, él decide trasladarse a esta selva amazónica ecuatoriana con su joven esposa, que por cierto no aguantó más que 1 año o 2 en este lugar, murió de malaria y él se quedó solo. Entonces, ante esta soledad, él decide quedarse ahí y ver si logra sobrevivir. Una de las cosas más importantes que le pasan a este personaje es que conoce a unos nativos de la selva amazónica llamados los Shuar, y los Shuar le enseñan a sobrevivir en la selva amazónica. En el libro se detiene mucho el narrador en presentarnos cómo era la forma de vida de estos nativos de los Shuar, la armonía que lograban establecer con la naturaleza, la forma casi idílica o perfecta en que ellos se relacionaban con la madre tierra, y cómo entonces a partir de ahí lograban un equilibrio fundamental que para un individuo como Antonio José Bolívar, que era
perteneciente a otras latitudes no era lo más común. Él aprende ahí entonces a cazar, pero solo por necesidad, aprende a sobrevivir a todos estos peligros propios de una selva como la selva amazónica, y aprende a amar el lugar porque él tuvo la opción de marcharse de ahí, pero decide permanecer y luego entonces una buena parte de la novela se centra en la persecución que tienen que realizar, o en la cacería, diríamos, que tienen que realizar de un animal, de un felino, concretamente de una tigrilla, una hembra, que ha sido desolada por la muerte de sus cachorros a manos de un cazador, de un gringo cazador, que decide matar a todos sus cachorros para robarle las pieles. Esto indigna muchísimo a Antonio José Bolívar. Él decide, partir en una expedición a la selva junto con varios hombres del pueblo, del idilio, para cazar a la tigrilla porque ha matado ya a varias personas. Pero el objetivo que tiene Antonio José Bolívar al darle muerte a la tigrilla es otro muy diferente del que tienen los cazadores blancos. Él decide matar a esta tigrilla casi que por piedad, para restituir la armonía que se había perdido a partir de la acción de los cazadores. Y entonces tenemos un final de la novela muy hermoso, que efectivamente da cuenta de ese gran amor que aprendió a tener este personaje por todo el medio que lo rodeaba ahí en la selva amazónica ecuatoriana. No les voy a contar el final exactamente cómo es, porque me gustaría mucho que lo leyeran hasta el final, que la novela es pequeña y se lee con mucha facilidad. Pero bueno, lo que rescato es entonces finalmente esta forma tan particular de vivir que tienen los shuar, que de algún modo integran, pero no del todo, al personaje a Antonio José Bolívar Proaño, y que le enseñan la posibilidad de seguir siendo ser humano, pero ahora sí en armonía con el medio que lo rodea. Creo que esta es la gran enseñanza que quiere plantear Sepúlveda en su texto, porque no podemos negar que Un viejo que leía novelas de amor es efectivamente una novela que tiene de algún modo una moraleja, o en todo caso una enseñanza que le interesa al autor dejar bien clara, que es este mensaje, ¿verdad?, de lo que podría pasar si no comenzamos a cuidar el planeta un poco más. Espero que hayan disfrutado la lectura y que se interesen por conocer el texto en su totalidad para que puedan disfrutarlo. Muchas gracias. Este programa es patrocinado por Fundevi. Radio Universidad de Costa Rica presentó Mis lecturas por la radio. Un espacio para estudiantes, docentes y todas las personas que gustan de las buenas obras literarias. Una selección literaria del programa de estudios del Ministerio de Educación Pública. Interpretación: Gerardo Arce. Selección y comentarios de textos: Ruth Cubillo. Producción general: Liliana Solís y Ruth Cubillo. Grabación, edición y musicalización: Fernando Mora. Locución: Fabiola Cordero. Asistente de producción: Adonis Padilla.